Adriana Mélida en Twitter, hizo una pregunta que pues nos parece muy importante resaltar. Ella preguntó, ¿la demora en el retorno a los colegios afecta directamente a las mujeres? ¿Se necesita apoyo de todos los sectores para que la educación sea la primera en abrir y la última en cerrar? ¿Por qué no se ha manifestado Fajardo sobre este tema? Bueno, Jairo, pues voy a empezar diciendo lo siguiente, poniéndole un poco de contexto para darle una buena respuesta a Adriana. En primer lugar, señalemos que todo lo que hemos visto en la pandemia ha tenido, con todas las consecuencias que ha tenido para todas las personas en nuestro país en diferentes grados, pero hay un grupo especial que ha sentido con todo el rigor lo que ha significado esta pandemia y ha desnudado lo que significa la situación de las mujeres en Colombia. Por ejemplo, y es bien importante señalarlo, el desempleo en nuestro país hoy es alrededor del 17%. Las mujeres, el desempleo de mujeres es el 23%, el de hombres el 13%. Hay una diferencia gigantesca dentro de todo esto. Varias razones. Una, tiene que ver con la ubicación laboral que tienen las mujeres en el contexto actual de la sociedad colombiana. Muchas están en el sector de servicios, turismo, comercio, etcétera, que ha sido el principal damnificado a través de toda esta pandemia. Y al perderse una cantidad de empleos como se han perdido en nuestro país, más de 3 millones de personas nuevas desempleadas en Colombia, pues las mujeres han sido las principales damnificadas en este tema del desempleo en nuestro país. En segundo lugar, el hecho de la pandemia obligó al aislamiento a volver hacia el hogar. Y dentro de ese hogar, la situación de las mujeres es bastante dramática. El trabajo del hogar, el trabajo de las mujeres que también han tenido que trabajar a través de los mecanismos de distancia, por ejemplo, y el cuidado de los hijos y de las hijas alrededor del tema educativo que se está dando en muchos hogares en nuestro país. Y en tercer lugar, por supuesto, para empatar con la inquietud que tiene Adriana, tiene que ver con el tema de la educación, y acabo de señalar lo que significa lo que han jugado las mujeres en esa educación de sus hijos dentro de esos hogares, y lo que tiene que ver con la reapertura del sistema escolar. Adriana, nosotros, antes de pasar a decir 2 o 3 cosas adicionales, quiero señalar lo siguiente. Uno, nosotros nos hemos manifestado alrededor de lo que ha pasado con la educación. De hecho, publicamos a finales del año pasado un documento donde explicamos la necesidad, la urgencia de volver a abrir el sistema escolar, de hacer un esfuerzo extraordinario para que nuestros niños, niñas y jóvenes pudieran retornar al sistema educativo. Eso lo hicimos público, lo hemos publicado a través de nuestras redes y en nuestra página, sergiofajardo.co, ustedes pueden encontrar, tú puedes encontrar pues, los detalles de esa manifestación que hicimos. Pero dada tu pregunta, quiero hacer un par de observaciones adicionales en este evento de Pregúntele a Fajardo. Primero, ha quedado al desnudo la desigualdad profunda que tenemos nosotros en Colombia asociada con el tema de la educación. La gran mayoría de los hogares en Colombia tiene deficiencias alrededor de lo que es la tecnología que se necesita para implementar esta medida de emergencia de educación a distancia que se ha venido desarrollando en el país. Pero además queda perfectamente claro que unos grupos privilegiados que tienen las mejores condiciones pues han podido afrontar toda esta emergencia educativa que estamos viviendo de una mejor manera, pero se han profundizado las desigualdades que tenemos nosotros en todo el territorio colombiano. Eso es una primera observación. En segundo lugar, nosotros hemos señalado la importancia de empezar a generar los mecanismos para abrir esas escuelas. Es difícil, por supuesto. Tenemos que tener unas condiciones de bioseguridad que al mismo tiempo llevan a mirar esa realidad nuestra en Colombia, donde las infraestructuras educativas, muchas de ellas están en condiciones muy precarias y adaptarlas para que tengamos unas condiciones de seguridad en el marco de la pandemia, pues es una tarea y es una obligación y es una emergencia grande que tenemos que atender para que se puedan dar las condiciones para que los niños y niñas puedan volver a la escuela. Hay muchos estudios relacionados con la forma como niños, niñas reaccionan ante la pandemia. Sin duda está demostrado que son las personas que menos se contagian y menos transmiten, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para adecuar toda esa infraestructura educativa para que no se den aglomeraciones y diseñar de manera conjunta, participando maestros, maestras, por supuesto las familias
y todas las instituciones educativas alrededor de crear ese tipo de condiciones. Todo esto tiene una implicación muy grande, porque el cuidado de esos niños y esas niñas, ya vamos a buscar 1 año y medio, donde van a estar por fuera del sistema escolar, ha estado recargado en el papel de las mujeres que han tenido que sacrificar muchas su oportunidad laboral para estar acompañando a sus hijos, sus hijas en ese proceso de formación educativa. Abrir las escuelas con todos esos criterios de rigor que existen. Hay ya muchas referencias internacionales, hay muchas experiencias que nos van mostrando caminos como los que se puede avanzar. En unas partes de Colombia ya se está haciendo esfuerzos para tener una educación presencial de forma alternativa, etcétera. Hay muchas iniciativas dentro de todo eso, pero alrededor de ese mundo del cuidado, que de hecho es una de las características que observamos en esta pandemia, que tiene que ser reconocida en nuestro país, y es el tema del cuidado, la economía del cuidado y el papel que las mujeres juegan alrededor de ese cuidado, que tiene que ser considerado como una parte del proyecto productivo de nuestro país, de la economía de nuestro país. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo, tiene que ver con las mujeres. Nos sobra agregar que cerca del 70% de quienes enseñan en nuestro país son maestras y que han estado también afectadas por lo que ha sido el cierre de las escuelas y ese trabajo, repito, con hijos e hijas en el contexto de sus hogares. Muchas han perdido el trabajo y necesitamos reactivar las escuelas para generar el trabajo de muchas de las mujeres que participan alrededor del mundo escolar, y al mismo tiempo para garantizar las condiciones para que las mujeres puedan participar en ese mundo laboral donde tienen una desventaja gigantesca, como ya he señalado anteriormente.